La caridad, un gran pasado, un gran presente. La zona norte de Sonora forma parte del Cinturón de Cobre, una franja que se extiende desde Utah, Estados Unidos, hasta Sonora y Sinaloa, en México. En 1964, la Organización de las Naciones Unidas, a través de uno de sus programas de desarrollo, promovió la exploración de esta zona en busca de yacimientos de cobre. 3 siglos de explotación minera fueron la referencia histórica de las riquezas asociadas a la región, que se confirmaron con el hallazgo de lo que llaman un pórfido cuprífero, que es un depósito de mineral de cobre diseminado. Los nuevos exploradores encontraron un importante yacimiento con reservas probadas de 1.359 millones de toneladas. 4 años después, en 1968, geólogos de Azarco Mexicana, con el apoyo de especialistas de la ONU, comenzaron a cubicar lo que hoy conocemos como la Gran Mina de la Caridad, es decir, iniciaron los trabajos para determinar con exactitud su tamaño. Para ello, echaron mano de distintos métodos de exploración, como los geofísicos. Inyectaban una corriente eléctrica al suelo, medían el tiempo de respuesta de la corriente y de esa manera interpretaban si había un cuerpo metálico abajo. Lo que encontraron fue un yacimiento con la forma de un plato de sopa invertido. Al revés, el yacimiento estaba en la parte del medio, muy ancho, de 200 metros aproximadamente, y hacia los lados se iba haciendo más delgado, por espacio de 1 kilómetro. La Caridad es considerada hoy en día la joya de la minería mexicana. En el año de 1974 comenzó la construcción de su primera etapa, que fue propiamente el desarrollo de la mina, así como el levantamiento de las plantas de trituración y concentradora que arrancaron operaciones en 1979. Luego de una ceremonia de inauguración, donde don Jorge Larrea, el creador e iniciador del proyecto, compartió en una frase toda su filosofía. Pensar en grande no bastaba. Había que actuar en grande. Y así fue. La Caridad se convirtió en un proyecto industrial como México no conocía entonces. Luego del arranque, continuó su desarrollo y se convirtió en la mina mejor integrada del mundo. Una mina donde se parte del cobre, que es el principal metal contenido en los minerales, pero donde también se obtiene cobre refinado en placas que se conocen como cátodos, alambrón, oro y plata refinados, molibdeno, que es un metal muy apreciado para hacer aleaciones de aceros de altas especificaciones, y ácido sulfúrico. Pero la producción de la Caridad va mucho más allá de las riquezas que el planeta ofrece. Junto a todo lo anterior, la mina detonó múltiples obras de infraestructura. Se desarrollaron nuevos polos habitacionales. Se generó una cadena de bienestar hecha de nuevos caminos, nuevas escuelas, instalaciones culturales y deportivas, un eficiente sistema de transporte de personal, una red de abasto para los trabajadores conocida como tiendas del minero, y miles de empleos directos e indirectos que regresaron a Nacozari el esplendor perdido. El pueblo rápidamente se convirtió en hogar de miles de personas provenientes de todo el país. Se estima que de 1960 a 1976 la población aumentó 300% gracias a esta nueva etapa de desarrollo que hoy hace de la Caridad una de las minas más competitivas y de más bajo costo en el mundo, por su tecnología, por sus procesos innovadores y por el desempeño y amor de su gente, que se hace más fuerte con el paso del tiempo.